Muy buenas tardes. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán agradece su asistencia a la presentación de la edición número 33 de la revista Folios, editada y distribuida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Para dar inicio, presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el presidium. Doctor Moisés Pérez Vega, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y director de la revista Folios. Maestro Silvano Cantú, especialista en Derechos Humanos y Democracia y colaborador de la revista Folios. Doctor Jorge Valladares Sánchez, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Maestra Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Asimismo, agradecemos a la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, la maestra María de Lourdes Rosas Moya. Al consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el maestro Guillermo Amado Alcaraz Cruz. Al doctor Mario Alfredo Hernández, profesor de Filosofía y Derechos Humanos de la Democracia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y mentor de la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales que se ofrece aquí en el Instituto. A las y los integrantes de la red cívica, así como a los alumnos y las alumnas de la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales aquí presentes, titulares, personal del Instituto y medios de comunicación. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Ahora le cedemos el uso de la voz al consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, el doctor Jorge Valladares Sánchez, para que nos brinde un breve mensaje introductorio. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a decirles algo en este momento y créanme que si no lograra yo que este algo sea importante y claro, de nada serviría. ¿Estamos de acuerdo? Si nos queremos comunicar, tenemos que encontrar esos dos puntos de amarre para transmitir y ser recibidos. Que sea importante, como para que te presten atención, y que sea claro, como para que te la mantengan y se lleven puesto lo que se transmite. En las instituciones electorales tenemos precisamente la misma misión. Y hoy tenemos un día especial porque dos institutos, amigos, hermanos, están presentes aquí para compartir con ustedes un medio de comunicación. Agradezco mucho, es un honor estar compartiendo este espacio, tanto con Guillermo, el presidente del Instituto de Jalisco, como con mi buen amigo Moisés, que nos trae pues directamente de las propias manos lo que es la presentación de esta revista. ¿Qué es Folios? Desde el punto de vista de alguien que lo ve en la parte creativa, conoce un poco a las personas que lo hacen y también desde el punto de vista de un lector. Es un medio de comunicación que logra esos dos puntos. Comunicarnos las instituciones con la ciudadanía es un enorme reto. Lograr que se capte la atención y que se mantenga a través de la claridad es el punto que muchas instituciones quisieran, y para ello necesitamos a veces transformar nuestro lenguaje. Lograr decir las cosas técnicas y jurídicas tan sencillo, tan ciudadano, tan de todos los días, como para que realmente haya un impacto y una claridad. Y precisamente es muy grato tener aquí en el instituto a Folios. Folios, en idioma sencillo, significa hojas. Hojas donde autores importantes que tienen mucho que decir, que son especializados, plasman ideas, pero lo hacen en un lenguaje ciudadano, lo hacen desde una perspectiva que busca precisamente que esos temas tan importantes como la democracia, como el impacto social de muchas organizaciones,
cómo la vinculación de nuestros temas electorales y democráticos con la vida común del resto de la población tengan relevancia y se entiendan de una manera ligera a través de una lectura incluso ilustrada que pone su principal énfasis en ser entendidos. Han logrado esto, ya tienen un tiempo importante de publicación y hoy tienen la nobleza de venir a compartirnos, que nos acerquemos a ello, porque precisamente se va haciendo una colección de temas que a la hora de revisarlos nos nutren, pero además nos llenan de este gozo que algunos sentimos cuando leemos. Y al hacerlo así, logran que otras personas que a lo mejor originalmente no tenían este gozo, lo descubran a partir de grandes plumas, pero sobre todo de un lenguaje que está dispuesto para ser entendido. Es entonces esa contundencia de comunicar la que queremos reconocer y queremos compartir con todos ustedes, personas que representan a asociaciones civiles, personas que están estudiando la materia, algunos desde la especialidad jurídica, pero otros no, precisamente así se abrió la maestría, desde luego compañeros y compañeras del instituto, y para la ciudadanía en general que se puede ir interesando en estos temas. Lo que no se ve, pero que sí sabemos y que tenemos que dejar a la vista en esta reunión, es que para llegar a eso hay todo un comité editorial que se encarga precisamente de convertir eso que el autor original ya intentó en algo definitivo para que sea transmitido y finalmente claro para quien lo va a leer. Y así es como cada número conforma una lectura ágil, una lectura interesante y una lectura que genera impacto. Ahorita nos trae la primicia de que el tema de este nuevo número es cine y política. Y por cualquiera de los dos flancos que se entre, definitivamente el lector va a encontrar algo de su interés, pero también algo para culturizarse. Entiendo la misión de Folios como la búsqueda bien enfocada de que crezca la cultura democrática, de que a través de cualquier vía se entre a comprender mejor lo que podemos lograr en la democracia, leyéndolo de quienes mejor lo pueden decir, pero a través de un lenguaje que todos, todas podamos entender. Entonces, además de la grata compañía, tenemos ahora la solución, un momento de comunicación importante que todos los institutos buscamos y que tenemos que reconocer que el Instituto de Jalisco, entre varios temas, ha encontrado una buena respuesta que se convierte en un modelo a seguir por instituciones, en particular del ámbito electoral, y que agradecemos muchísimo que lo pongan al alcance, porque además es gratis. Se puede bajar, se puede obtener, se puede disfrutar y no cuesta más que ustedes puedan tener a su alcance la revista. En un momento conocerán más detalles de dónde localizarla y demás, pero sí es importante tener estas vías de compartir, porque esta solución que ellos encontraron a través de un medio de comunicación no solo sirve para lo que ellos fueron creados, que es atender a la gente de su estado, sino que puede ser algo que permee a todo el país y así lo están haciendo. Por ello nuestro reconocimiento y el agradecimiento de que estén hoy aquí. Ahora le pedimos al maestro Silvano Cantú nos dirija unas palabras. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien y se siente que están bien. Se siente la buena vibra del foro. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí coincidiendo con esta institución y con este esfuerzo que se hace de muchas manos. Quiero agradecer desde luego a los dos institutos que hacen posible que podamos sentarnos hoy aquí a platicar de estos temas, al Instituto Yucateco, que es la casa, la que nos da su hospitalidad, y al Instituto de Jalisco, que nos da el pretexto, que es, bueno, iba a mostrarla, pero aquí está enfrente de mí mucho mejor, la revista Folios, que es una institución en sí misma. La revista es una institución de un referente de cultura democrática, de participación, de deliberación de lo público en este país. Ya tiene pues muchísimos años. Yo la primera vez que colaboré con Folios
fue en el número 3 de Folios, que fue hilos, años y lluvias atrás. Yo creo que hace, ¿qué te gusta? ¿15 años? Más o menos. ¿Cuántos años tiene la revista? 13 años. Se me hicieron como 15, pero no menos, 13. Entonces, ha sido algo de tiempo transcurrido, ha sido impresionante y se han tocado todos los temas. Yo me acuerdo haber contribuido en algún momento con un texto, el primero, sobre cafeticultura, o sea, producción de café, y Hannah Arendt, su filosofía política relacionada con la producción de café. Hablamos de globalización, hablamos de lo político, de la racionalidad en el neoliberalismo, en la globalización, demás. Y luego hubo un número sobre la Revolución Cubana, en la que también escribí un texto. Hubo un número sobre derechos humanos que me invitaste a coordinar, de hecho, que invitamos a algunos colegas a hablar de cuando empezaba esta crisis de derechos humanos que tenemos en el país, serio desgaste. Primero se hablaba de una crisis de seguridad, hoy hablamos de una crisis de derechos humanos, ¿no? Porque la respuesta que se ha dado a esta crisis de seguridad ha sido pues una espiral de violencia que ha nutrido conductas que han sido lesivas del tejido social y que nos han puesto en esta situación que hoy vivimos. Y demás temas, hemos colaborado en muchos otros. La verdad es que me felicito y saludo muchísimo que se estén dando estos espacios, porque creo que el gran tema del número tiene mucho que ver con la existencia de espacios como Folios. Y si lo planteo como un espacio es porque creo que tiene mucho que ver con la idea de ritmo y de fluidez. La revista es un tema, son muchos temas bastante complejos, es agendas democráticas en México. Y evidentemente pues esto nos habla de trayectorias, pero también de cosas por hacer y de problemas que están flotando en el aire. Nos habla de un México, como diría Zygmunt Bauman, líquido, ¿no? Es una modernidad líquida, un México líquido, un tiempo líquido, una serie de crisis líquidas, y a veces parece que no tenemos la suficiente capacidad para ponerle forma, discurso y estructura a los problemas y empezar a plantear soluciones cuando ya hay otra cosa. Y me parece que parte de este dinamismo o de esta hiperfluidez que tiene el tiempo que estamos viviendo, pues también nos plantea la exigencia de construir espacios que nos ayuden a fijar posiciones y a fijar pequeños como estaciones en un tren que no se detiene, pero que necesita pequeños respiros para que nos sentemos a deliberar lo que nos ocurre. Entonces creo que Folios es eso, es una estación en un camino hiper fluyente, no sé cómo llamarlo, que nos da un pequeño respiro. Nos reunimos algunos a discutir, a platicar, a plantear no solo soluciones, sino sobre todo problemas, que a veces es esto tan vertiginoso que los mismos problemas no empiezan a ser simbolizados, significados, estructurados para poder abordarlos. Entonces, qué bueno que estamos hoy aquí en una estación más. El Instituto Yucateco también crea espacios para tener estaciones de llegada a estas deliberaciones, y lo que nos pone como insumo, como materia prima para esta discusión, este número de Folios, es precisamente quién discute. ¿Quién discute qué? O sea, es cierto, hay qués de por medio, hay grandes temas. Si ustedes se van al índice van a encontrar que hay pues una riqueza de, al menos yo encontré 6 grandes ejes. Primero, todo este tema de cómo experimentamos la democracia. ¿Cómo la experimentamos? ¿Cómo pensamos la democracia? ¿Cómo podemos tener estas aproximaciones al problema de lo público a través de la mediación democrática y a través en particular de estas coordenadas teóricas que tienen que ver con la transición democrática? ¿Hubo transición democrática?
seguimos en un proceso de transición, estamos ya en una consolidación democrática, nunca hemos llegado a esa consolidación, es una transición abortada. ¿En qué va toda esta discusión sobre transición democrática? Y finalmente, pues, ¿qué calidad tiene la democracia que hoy tenemos? Haya habido o no transición, o haya sido parcial o no la transición, o sea formal, meramente procedimental, o hablamos ya de una cultura democrática, temas que nos deja el número y que yo les recomiendo, sobre todo con este primer tema, leer un texto, lean el mío, lo recomiendo ampliamente, pero sí, recomiendo todo el número, pero recomiendo muy específicamente que se asomen a la entrevista inicial. La entrevista inicial es una maravilla, a mí me gustó mucho, todo el número, insisto, pero asómense a la entrevista porque ilumina muchos de estos problemas que estoy mencionando con pretensiones meramente panorámicas. La entrevista que lleva Ibabel Arroyo, Adriana Costa Silva y un gran amigo común, Moisés, que es el doctor Sergio Ortiz Lerux, nos habla justamente de este tipo de problemas en este primer eje sobre calidad democrática y transición democrática. Hay un segundo eje sobre estructuras, grandes estructuras en el país. ¿Cómo se compone este Estado mexicano tan complejo desde el punto de vista de su organización, pues sí, territorial, pero sobre todo política? ¿Qué va a pasar con el federalismo? Que sobre todo estando en las entidades federativas que tienen un fuerte anclaje al tema del debate del federalismo y de qué tanto en este federalismo hay contrapesos al poder, digamos, central, y también hay mecanismos para fortalecer los derechos de las personas y bajar los recursos y que esta distribución sea lo más equitativa posible. Pues también encontramos algunas claves de los grandes problemas que abruman a nuestras sociedades, ¿no? El problema del desarrollo, entre muchos otros, el problema de la seguridad también. Y hay otro gran subtema en este gran eje de las estructuras que yo encuentro, que es justamente el económico. Estos problemas estructurales que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la exclusión, y cómo también este es un gran tema que cruza, que se nos va la luz, que la energía, son también problemas estructurales, pero que... ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Que son problemas, insisto, que son muy de actualidad. Una de las claves de discusión de este número de la revista es cuáles son las agendas de la así llamada cuarta transformación. Es decir, cuáles son las agendas que cruzan este nuevo gobierno. Ya no sé si debemos decir que es el gobierno igual a cuarta, sino yo me atrevería a llamarle, quizá equívocamente y aventuradamente, que es una especie de bloque hegemónico posmoderno, ¿no? Porque el bloque hegemónico tradicional, que es el de Antonio Gramsci, es este bloque en el que hay grandes grupos de presión y de interés que hacen como un gran frente histórico para ejercer la dominación efectiva, simbólica y material de la sociedad. Y hoy tenemos un bloque hegemónico, un bloque histórico, pero posmoderno, ¿no? Delineado a través de plataformas sí gubernamentales, pero también parlamentarias, y también grandes organizaciones intermedias que generan mediaciones, lecturas, incluso interpretaciones del interés popular, si es que existe un interés tal, y que generan mediaciones con el poder y que ejercen el poder, pero que no tienen todo el poder. Voy a entrar en ese tema un poquito más adelante. Tercer eje importante que veo es el tema de la esfera cultural. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con los grandes problemas de los déficits democráticos del ciudadano y la ciudadana? Es decir, ¿quién es el agente de esta democracia? ¿Quiénes son los agentes
y las plataformas y los discursos y las herramientas para poder llegar realmente a este momento de accountability, de rendición de cuentas, de transparencia, de combate a la corrupción efectivo, que son graves problemas que ponen en jaque también los temas estructurales, ¿no? Es decir, parece que hay una gran conexión y que funciona como una especie de combustible el tema, por ejemplo, de corrupción con respecto al tema de pobreza, o el tema de impunidad con respecto al problema de la paz, los derechos humanos y la violencia, ¿no? Entonces, el número también plantea este tipo de problemas, los modelos de gobernanza, temas justamente de seguridad y justicia, y finalmente también hay un artículo muy interesante sobre medio ambiente, en particular sobre el agua. No me quiero meter a todos los temas porque obviamente pues, no conozco de todos los temas, pero quiero terminar con un comentario sobre, ahora sí, el texto que yo escribí y un poco los temas que planteamos y que plantean también otros autores, ¿no? Por ejemplo, Marcos Pablo Molosnik, que tiene un texto también maravilloso sobre seguridad que les recomiendo que revisen. Hace un momento cuando decía, parece que este bloque es el poder, pero no todo el poder, me quería referir principalmente a este fenómeno que estamos viendo. No es nuevo, pero se está consolidando, pero tendrá 12 años, que es el problema de la creciente militarización de la seguridad pública y ahora también de la justicia. Ya no nada más hablamos de que las funciones policiales se están militarizando, sino que también las funciones de procuración de justicia, de investigación de los delitos se están militarizando. Y de alguna forma una reflexión que queda en los textos que les comento sobre seguridad, justicia y construcción de paz es si realmente Morena, además de ganar las elecciones, ganó el gobierno. Porque es algo que del ejercicio posterior de la administración no queda claro, sobre todo al advertir las inconsistencias que se están empezando a detectar entre el discurso de campaña y el ejercicio gubernamental real, ¿no? Es decir, la promesa de desmilitarizar fue respondida con la constitucionalización de la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en labores policiales. Entonces, parecería ser un dilema porque no sabemos, y 100 días no son suficientes para evaluar, pero no sabemos si es simplemente un caso más de mentiras de campaña, de promesas incumplidas, incluso totalmente contradichas por el ejercicio real, o si realmente el régimen está jugando a las vencidas con fuerzas que hoy al menos lo sobrepasan. Entonces, esto es algo de alguna de las inquietudes o de las reflexiones incómodas a las que nos arroja este tipo de evaluaciones que desde el número que se publicó en, ¿qué fue? ¿Noviembre, diciembre? Noviembre, diciembre del año pasado, todavía no sabíamos qué iba a hacer, pero ya se asomaban estos problemas y ya se apuntaba a qué es lo que podíamos esperar de esta nueva fase a la que hemos pasado, y que justamente a partir de este tipo de lecturas, de si realmente hay una agenda para construir la paz, si realmente podemos pensar que hay herramientas para superar la crisis de derechos humanos que hoy vivimos, no será más bien que nos enfrentamos no a una nueva forma de gobierno, sino a viejos estilos rearticulados. No quiero anticipar una conclusión, porque insisto, a mí sí me parece un poco irresponsable que juzguemos hoy a este nuevo bloque hegemonizado a partir de 100 y tantos días de ejercicio. El llamado a la prudencia y a la responsabilidad son necesarios y los matices son importantes, pero sí me parece que sería muy prudente de parte de quienes estamos preocupadas y preocupados por la construcción de una sociedad democrática, justa, pacífica e igualitaria,
tener en cuenta, uno, que es muy probable que el proyecto retórico de la Cuarta Transformación no llegue a cumplirse por los condicionamientos mismos de la estructura de poder. Y dos, y creo que todavía más importante, porque ya hoy tenemos esas herramientas, que parece imprescindible que sigamos peleando la batalla democratizadora, y disculpen la metáfora bélica de la batalla, pero pásenmela por esta ocasión, que sigamos peleando esa batalla democratizadora, ya no tanto pensando en el componente procedimental y formal de la democracia, no desatendamos lo electoral, estamos en un instituto electoral además, pero es un instituto electoral y de participación ciudadana. Esa otra dimensión de la construcción de ciudadanía, de la organización de lo popular a través de la mediación de la ciudadanía, me parece que es la más importante tarea con la que nos enfrentamos hoy. Es decir, ya hemos pasado por el diseño de mecanismos, por crear procedimientos, hemos reformado la Constitución, yo lo he visto, he estado ahí creando instituciones nuevas, leyes nuevas, reformas de cantidades, y los resultados todavía están lejos de materializarse. ¿Por qué? Me parece el déficit sigue siendo muy cultural. ¿Quién opera esos cambios? ¿Quién opera estas instituciones? ¿Y para quién las opera? Entonces, el gran problema es que no hay ciudadanos para la democracia. Entonces, en la medida en que avancemos hacia allá, y creo el número de folios coincide con lo que les estoy comentando como conclusión, me parece que podríamos tener mayores garantías de resultados y menores riesgos de malas sorpresas. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, maestro. Le pedimos ahora al doctor Moisés Pérez Vega nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues muy contento de estar aquí en la Casa de la Democracia y de la Participación en Yucatán. Agradecemos a los consejeros, a la consejera presidenta, a todos los funcionarios del instituto que nos hayan abierto la puerta, pues para presentar este proyecto editorial y en particular este número 33, que como ya se dijo, lleva por título Alternancia 2018, Agendas Democráticas en México. Bueno, yo voy a hacer un par de reflexiones de lo que tiene que ver el proyecto de folios, lo que se busca con este proyecto, lo que está detrás de este proyecto y una reflexión de la pertinencia o de cómo se construyó este número en particular. Bueno, este proyecto nace pues de la pasión por la política, por tener un referente de discusión pública más en el Estado, y siempre fue muy reconfortante que ese espacio se haya abierto en el Instituto Electoral. Yo participé en este proyecto estando fuera del instituto, ya había laborado ahí, pero bueno, estaba en la labor académica y me invitaron a trabajar, a proyectar esta revista, y lo hice desde la óptica como miembro del Consejo Editorial, proponiendo temas, dictaminando y demás. Pero siempre desde el principio este proyecto fue pensado como un proyecto político, en el sentido más profundo de la palabra, de recuperar la política como una cuestión de los ciudadanos, como la discusión de la cosa pública. Considerábamos que siempre se hace falta espacios de discusión. Entonces consideramos que una vía que podíamos buscar o trabajar en el instituto era precisamente aportarle a la discusión política, a la discusión pública. Y ese ha sido el espíritu de la revista: generar discusión pública, fortalecer ciudadanía. No concebimos desde el instituto, los que han estado desde sus inicios en el proyecto hasta ahora, pasando por diferentes consejeros y órganos de dirección, incluido por supuesto el consejero presidente actual, a quien aprovecho para pues reconocer su apoyo decidido siempre a este tipo de proyectos, a impulsarlos, a que se expandan cada vez más y que sean pues espacios de discusión
de la cuestión pública. Entonces, este proyecto, creo que es importante decirlo, siempre se pensó no como una cuestión netamente electoral, como un instrumento de difusión de lo electoral del instituto, no. Siempre fue pensado desde una visión mucho más amplia, fortaleciendo y teniendo siempre en mente que la política es eso, la política no en el sentido de lucha por el poder o desde una visión partidista, sino en la esencia de lo que es la política, que es la cosa pública, lo que es común a todos. Y consideramos que un elemento para fortalecer eso, la ciudadanía, pues es la discusión de ideas. Entonces, esa es la apuesta de Folios, proponer temas de la agenda pública que hagan suyos los ciudadanos para discutir en común, que tengamos mayor apertura, mayor elementos para fortalecer y elevar nuestra discusión y nuestro debate público. Esa ha sido la apuesta y los números que se han contemplado y propuesto parten de ahí, desde una visión política en ese sentido, de discusión pública para fortalecer ciudadanía. No se puede entender la democracia sin la ciudadanía y sin la discusión pública, porque hemos tenido por muchos años, o habíamos tenido ciudadanos, pero ciudadanos muy apáticos o muy alejados en un contexto distinto. No era plenamente democrático, había ciertas restricciones, pero esto ha ido cambiando. Y a eso le apuesta la revista Folios, a la discusión inteligente de los temas de la agenda pública. Y este número creo que no es la excepción. Cuando lo concebimos, partíamos también de una reflexión un poco a tono de lo que dice mi compañero Jorge Valladares y también Silvano, es que necesitábamos comunicarnos mejor, o era un vehículo también de comunicación con la ciudadanía. Y tiene que ver con esta propuesta de hacer una reflexión crítica incluso de lo que hacemos nosotros mismos como funcionarios. Somos funcionarios electorales, de organismos electorales que cumplen la función electoral. Creo que lo hacemos muy bien en general, disculpen el autocebollazo, pero en general creo que el procedimiento electoral se ha ido desarrollando también a fuerza de ciertas presiones de inclusión ciudadana, pero creíamos que no bastaba reflexionar sobre el régimen electoral, creíamos que había muchos pendientes más allá de lo electoral. De ahí viene el nombre de la alternancia 2018. Ok, se da otra alternancia, ya habíamos tenido varias alternancias, la del 2000, la primera a nivel federal, y luego la del 2012, que regresa un partido al poder, y una tercera alternancia. Pero los problemas seguían ahí, problemas de desigualdad cada vez más acuciantes, problemas de corrupción cada vez más inadmisibles, problemas ecológicas. El tema también de la revista propone un artículo sobre el tema ecológico que también es político y también es de discusión pública. Entonces, cuando pensamos este número, era hacer un corte de caja de qué hemos logrado, como dice también Silvano, al recuperar o al proponer el preámbulo para entrarle a los temas del debate o de la agenda, estas entrevistas a tres voces de Ibabel Arroyo, Sergio Ortiz y Adriana Costa, que reflexionan de cuál es el estado actual de la democracia en México. Una charla que es muy, digamos, se disfruta y es muy sencilla, un diálogo que ellos articulan. Y decíamos, es que hemos cambiado de gobernantes, hemos cambiado ciertos mecanismos, pero los problemas públicos siguen ahí. Entonces, esa es la apuesta de este número, que tengamos una visión crítica de la dinámica electoral, que, vuelvo a decir, se han cumplido alternancias, no solamente a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, desde hace 20 o 25 años, pero ciertos problemas siguen ahí. Entonces, esa es la apuesta de este número, cómo posicionarnos como ciudadanos de manera crítica y no solamente quedarnos en la queja o en la apatía, sino cómo podemos involucrarnos de manera crítica, de manera informada, para abonarle a la discusión de los temas que nos aquejan. Eso yo lo dejaría como esta invitación a que lean los diferentes textos, las agendas que se plantean ahí, y no quiero dejar pasar para también mencionar un elemento que siempre ha estado presente en el proyecto de la revista, que tiene que ver con el arte. Concebimos la política o el proyecto como una cuestión de cultura política, pero también apoyada con el arte de los
digamos, la cuestión del arte que acompañe o que sea un lenguaje paralelo al texto escrito, y creo que el producto se ha mantenido en esa línea. En este número nos comparten su visión 7 fotógrafas, las que ilustran la revista son 7 miradas femeninas, de diferentes miradas, perspectivas, pero que creo que le dan un toque muy interesante o que hacen que la lectura también sea llamativa para hojear, para meterse en sus páginas. Yo nomás les hago este llamado, esta invitación: lean la revista, háganla de manera crítica, discútanla con sus colegas, con sus familiares, con sus amigos, para generar este acto. Por ejemplo, es esto, ¿no? Un acto político, un acto para discutir públicamente los temas que nos aquejan. Ahí está la invitación, y también para que vean los anteriores números. Tenemos 34 números aparte de este que están ahí, números sobre participación política de las mujeres, ecología política, reforma política, una serie de temas que tienen que ver con lo que en su momento se ha concebido como sujeto o que se enmarca en una discusión o de interés público. Muchas gracias de nuevo a mis compañeros de aquí del instituto. Es un placer estar aquí y esperamos que no sea la última. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moisés Pérez Vega. Ahora le cedemos la palabra a la maestra Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral de este instituto. Pues bueno, después de lo dicho por mis compañeros, quizá queda muy poco por decir, ¿no? La tarea es leer. Pero bueno, me toca un poco, después de escuchar al doctor Moisés, que es el director de la revista, pues la parte de ¿por qué recomiendas leer Folios, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando recomendamos algo, un lugar para comer, un lugar para pasear, algo para comprar, tienes un poco de responsabilidad con aquello que recomiendas. Eso a mí de manera especial tiene un peso cuando recomiendo una lectura, porque a veces digo, no hay que hacer que la gente pierda el tiempo, ¿no? Cuando me hicieron el favor de invitarme a presentar la revista Folios, pensaba justamente, bueno, pues hay que conocer qué es lo que vamos a presentar y qué es lo que está diciendo. Y justamente dije, lo que me toca es decir un poco por qué sí la recomendaría, ¿no? Quiero decir que no siempre está uno dispuesto a recomendar, pero me quedé maravillada por algunas cosas muy puntuales. La revista, ya decían los que me antecedieron, tiene esta particularidad de no hablar solo del tema de lo electoral. Casi siempre estamos discutiendo que la democracia no se reduce a las elecciones y que la democracia tiene que ver con todo este espacio de lo público. Y cuando uno va y habla de estos temas, la gente a veces contesta, es que a mí la política no me interesa, ¿no? Y de repente, como bien decía el doctor Moisés, lo político o la dimensión de lo político es todo para quienes vivimos o habitamos este planeta, ¿no? Algo de cada cosa que hacemos cada día es una manifestación pública. Lo que publicamos, lo que decimos, lo que elegimos estudiar, no solo por quién decidimos votar, sino quiénes somos. Y verdaderamente me maravilló que la revista, como ya lo han dicho, toca diferentes aspectos de lo público con miradas y visiones muy distintas. Lo primero que me produjo fue esta sensación de discutir con los autores, ¿no? Que es ahí cuando dice, bueno, le vamos agarrando el modo, ¿no? Si me genera ruido, si a lo mejor digo sí o no, está moviendo algo. Y esa es una particularidad de alguno de los artículos que pude leer en esta revista. Entonces, una de sus virtudes por las que yo les diría, léanlo, es porque tiene una mirada plural. Me siento involucrada como ciudadano en las temáticas. No es una revista, aunque los textos de los autores, por lo menos en este número 33, están muy bien documentados y fundamentados. No es una revista que solo pueda leer a alguien especialista en los temas electorales. Y eso es un acierto enorme. Después decía, bueno, cuando uno va a leer, a mí me pasa mucho, no sé a los demás, pero de repente letras, y uno dice, por favor, piedad, ponme una figurita, ¿no? Bueno, no son figuras, son imágenes que hablan en el texto, y eso es un acierto más de la revista. Si ustedes tienen, porque sé que la mayoría va a tener que entrar a buscarla, la revista, después de aquí,
Si ustedes tienen la posibilidad de hojear antes de leer, les aseguro que los textos les dirán cosas, pero las imágenes también. Y eso fue otra de las particularidades de la revista que me gustó. Decía el maestro Cantú, ¿no? Hablaba de Bauman y la modernidad líquida. Y yo diría, Bauman ha llegado hasta plantear el miedo líquido. Y creo que ahora como sociedad vivimos en un espacio en que tenemos miedo a no tener respuestas para tantas y complejas problemáticas. Aquí hablaban que si la cuarta transformación o la cuarta transformación, el maestro retomar esto de lo político y la discusión política, uno se asombra de la posibilidad que tiene de encontrar en internet información de todo tipo, miles de artículos, a donde quieras entrar puedes llegar. Y alguna vez nos decía un docente, ustedes revisen el trabajo de sus alumnos y habrán consultado las mismas 10 fuentes de internet la mayoría, porque no llegan a otros espacios. Creo que la revista es la posibilidad de leer opiniones diferentes, de temáticas distintas y que no, por lo menos en este número, no convergen en todos los puntos. Y eso demuestra la honestidad de la revista en la parte intelectual. La revista obviamente no se hace responsable por lo que opinan sus autores, pero eso nos permite tener una mirada plural de las cosas. Después, para buscar, yo decía, bueno, esto a mí me gustó, pero no sé si a todo el mundo. Encontré la frase que lo resume y lo dice la propia presentación de la revista en red. Dice que para esta revista, como para el instituto que le impulsa y la promueve, se decanta por todo aquello relacionado con el pensamiento político, jurídico y en general filosófico, lo cual es solo otro modo de decir que nada de lo humano le es ajeno. Me da mucho gusto leer esta frase después de haberla visto, porque si no hubiera pensado que era una elevada pretensión decir que nada de lo humano le es ajeno. Lo ya mencionado, me impactó, es una discusión pública ahora, porque en nuestro país hemos sacado las artes de nuestra dimensión de lo político como seres humanos, si nos expresamos también a través de ellas, y es fundamental y ha sido fundamental, y la revista lo contempla, lo cual es otra de las cosas que a mí en lo particular me maravilló. Otra parte también que me parece importante, y con eso cierro, es: estamos en el reino de las opiniones, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión de algo y todas las opiniones son válidas. Es difícil, nos decía el rector de la Universidad de Yucatán ayer, le decimos mucho a los jóvenes que por favor vean de dónde están sacando la información, las fuentes, y de repente no solo los jóvenes, todos los adultos que estamos en el mundo de internet y demás, de repente llegas y comentas en la mesa algo que no está documentado. Es una idea que ahí alguien soltó y que tú la leíste de rapidito en internet, que no tiene nada de malo en internet, de hecho la revista también puede consultarse. Es esta idea de no tener fondo en nuestras conversaciones y discusiones públicas, porque lo que oímos lo vamos reproduciendo. Entonces yo siempre he pensado que lo que no se lee no se transforma. Puede haber infinidad de autores que colaboran con esta revista, por cierto, muchos de renombre, ¿no? Pero si ninguno de nosotros la leemos, no se va a convertir en algo que pueda transformar. Esa es mi recomendación. Cuando queremos transformar, tenemos que conocer, tenemos que documentarnos. Folios es una excelente opción para darnos una diversidad de miradas que nos permitan a nosotros construir la nuestra de una manera crítica, que creo que esa es otra de las virtudes de la revista. No se alinea a una visión, sino que justamente abre las posibilidades de visiones distintas. Por eso les recomiendo leerla, y por lo menos este número 33 acepto las reclamaciones. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora abriremos espacio para 3 preguntas, si alguien desea hacer uso de la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Pues más que pregunta, bueno, primero felicitarles por el evento muy interesante. Y yo ponía la reflexión cuando hablaba de las agendas, entender el contexto global en que estamos ahorita. Y de hecho,
en días pasados se implementó lo que es en el programa estatal de desarrollo, donde ahí está contemplado la Agenda 2030 y la Agenda 21. Entonces, de alguna forma, al hablar de la cuarta transformación, entender que ese contexto ni siquiera es del Poder Ejecutivo, sino es todo elementos globales que nos están direccionando, tanto sociedad civil, empresarios, investigación en la academia, ciudadanos, a estarnos alineando a esas agendas para poder hacer políticas públicas, incidencia, etc. Entonces, primeramente, una acotación es entender el contexto global para poder hacer las agendas locales y lo que realmente sería. Otra cuestión muy interesante es hablar de la gobernanza, que es algo muy importante que entre todos participemos, y cómo rescatar, cuando hablas también de corrupción, que las sociedades civiles, de hecho yo represento redes de sociedad civil, cuando tenemos este contexto que queremos que la ciudadanía participe, pero ante la opinión pública somos ahorita el patito feo, ¿no? De hecho somos empresas corruptas y todo, cuando no es así. ¿Perdón? Entonces yo pienso que sería algún elemento, y se me hace muy buena la cuestión de la revista, poder tener foros, y yo en dado caso con DEYAB y en la red de Bendiciendo con Amor, que la que representamos, poder tener foros para que la ciudadanía tenga otra percepción, que somos aliados estratégicos del gobierno, de empresarios, de académicos y de los ciudadanos que vienen con nosotros. Entonces sería la difusión. La parte de la revista se me hace genial, enfatizando impacto social, esa parte, la parte de sustentabilidad, que podemos también meter aquí varios investigadores. De hecho, hoy hubo una ponencia ayer del impacto del derrame de petróleo aquí en la península de Yucatán. ¿Y quién se enteró? Pues 2 o 3 nada más, porque no hay esa cultura y no está esa difusión. Y cuando hay, se pierde esa difusión. Entonces, la única situación sería, podemos dejar aquí los datos, estamos para servirles, hacer esa sinergia. Y también, estamos mucho en valores. Tenemos que recobrar todos los problemas en los proyectos que tenemos. La causa y el efecto es la desintegración familiar. Entonces, podemos meter contenidos valiosos, importantes, en función de recobrar la restauración del núcleo familiar, hablar de valores, principios, rendición de cuentas y ética, para que todos estos esfuerzos, que se me hacen muy importantes, no se pierdan y podamos como sociedad, como ciudadanos, poder participar, y ese impacto ya está, nada más hay que difundir. Entonces estamos para servirles, y pues muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Alguien más quisiera la palabra? ¿Hacer alguna pregunta? No, me va a ser muy breve. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de escuchar cada una de las visiones con mucha precisión, con mucha humildad, porque han hecho grandes trabajos que han necesitado mucha disciplina, mucho conocimiento y muchas horas, porque se dice fácil, pero esto requiere, no como la CFE, un gran esfuerzo, pero realmente sí es. Entonces, para los que somos muchos de acá, ¿no? Hombres, mujeres, ciudadanos, sin nada más que muchas ganas de aportar, nos gusta investigar, tengo escritos, gracias a Dios tengo un blog muy bonito, lo leen más de 250,000 personas, escribo bien, mal, no lo sé, pero les gusta y me expreso. Así que si queremos participar compartiendo nuestros ensayos, nuestros escritos, podríamos participar sin tener una súper trayectoria, a lo mejor, ¿no? Como personas. Esa es mi pregunta. Gracias. Por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? ¿De ella? De ella. Por supuesto, ¿no? La revista está abierta a recibir colaboraciones de la ciudadanía en general, ¿no? Y no se limita, por supuesto, al estado de Jalisco ni a la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí están los datos en el sitio de internet, ¿no? En folios.mx, vienen ahí los criterios, ¿no? Para publicar,
pero adelante, ¿no? Hay un comité, ¿no?, que se encarga de analizar, revisar, y los que aprueban, a final de cuentas, lo que se aprueba, lo que se va a publicar, perdón, pero adelante, ¿no?, con ese entusiasmo, y felicitarte también por tu entusiasmo en apropiarte, ¿no?, de lo que tú consideras, compartirlo, porque eso es lo que genera discusión pública, valor público a la democracia. Gracias. Si alguien más tuviera alguna pregunta, ¿no? Bueno, usted, maestro, adelante. No voy a hacer preguntas, no se preocupe. No, nada más como para no quedarme con la idea en el aire. Fíjate que algo que tenía aquí en mi guión que iba a decir, y siempre hablas y no dices lo que está en el guión, pero era hablar de lo que le está pasando a las organizaciones de la sociedad civil en esta coyuntura. Yo dirijo una asociación, es el Laboratorio de Innovación para la Paz, y sí he podido ver, y tú no me dejarás mentir, que es cada vez más difícil entrar a espacios de discusión. Insisto, esto va empezando y no es nada más de este gobierno el fenómeno, es algo que hemos visto los últimos 12 años con 3 partidos ya. Entonces es un problema estructural, es un asunto de la democracia. Que insistiría yo, lo dijo Moisés, lo dijeron los consejeros, no hay que rendirnos en que indistintamente del contenido que le demos a los espacios, construyamos espacios. Es decir, no importa si vamos a hablar de la familia o de las familias, no importa si vamos a hablar del Me Too o si vamos a hablar de lo que tú quieras hablar, pero hay que construir esos espacios. Y yo creo que el hecho de que proliferen estos espacios nos va a ayudar a generar una especie de autopedagogía cívica, porque va a llegar el momento, yo estoy seguro, va a llegar el momento en el que más allá de la simple identificación emocional que genera la convivencia, vamos a llegar a articular discursos y posiciones y a construir intereses democráticos muy racionales y muy puntuales que nos van a ayudar a avanzar. Otras sociedades avanzadas en estos temas lo han logrado con esa participación horizontal, más que una gran transición desde arriba. Yo creo que vamos a necesitar ocuparnos de una transición horizontal hecha por ciudadanas y ciudadanos. Muchísimas gracias por sus aportaciones, muchísimas gracias también a todos y todas las asistentes a esta presentación de la revista Folios, y les recordamos que pueden consultar todas las ediciones de la publicación en el formato digital ingresando a la página www.revistafolios.mx. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, les agradecemos su asistencia y les deseamos muy buenas tardes.